La educación nos hace ser mejores personas, nos permite adquirir nuevas habilidades y por lo tanto ser útiles para la sociedad. Es el primer paso hacia el progreso y además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, la ética y la conciencia moral. Sin embargo, parece que el sistema educativo ha fallado. La educación en México debe seguir reforzándose y actualizándose para poder mejorar las condiciones de vida. Promover el desarrollo económico que ayude a nivelar las desigualdades sociales, propiciar la movilidad de las personas y en general el bienestar. Soy Gandhi Cabañas y quiero hablarles de la educación como una fuerza transformadora. Los 80, una fiesta sin fin, donde la imagen lo es todo, el consumo ostentoso y se vivía a lo grande. Con la crisis económica de los años 80, la situación social fue preocupante, pues aún la sociedad no se recuperaba de la crisis anterior. Esta situación desencadenó un aumento en los índices delictivos. Es 1981, México atraviesa un periodo de turbulencia económica y social, misma que se desencadena en una crisis, la más fuerte vivida hasta ese momento por los mexicanos. Se detuvo el crecimiento económico, los precios se incrementaron y las deudas externas alcanzaron niveles imposibles de pagar. Al tiempo de los gobiernos y las empresas lucharon en todas partes y a diario contra las dificultades financieras. La clase pobre y media vieron colapsar sus ingresos personales. La miseria, el sufrimiento, la desnutrición, el crimen y la descomposición social incrementaron en forma dramática. Defendamos nuestro peso. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Crecí en una familia con muchas limitaciones de niño. Sin embargo, algo que existía con mis padres era la importancia de que había que estudiar. Mi educación primaria la estudié en la escuela primaria Hermenegildo Galeana, que está ubicada en mi colonia, en la calle 13, donde pues he vivido toda mi vida. No estudié preescolar, pero mi madre sí, comentaba yo, era muy estricta, muy entregada y la importancia de que había que estudiar era muy constante y presente en ella. Entonces eso nos inculcaba. Continúo mis estudios en la Escuela Secundaria Federal número 14, ubicada en la calle 5, relativamente cerca de mi vivienda. Después continué por la preparatoria, tuve oportunidad de inscribirme en el bachillerato, que fue el Cebetis 14, y finalmente pues en la licenciatura igual, ya en una etapa diferente, una etapa un poco más independiente, porque pues comienzo ya mi vida laboral y a mezclar esta parte, ¿no? De trabajar y estudiar. En términos familiares de igual manera, ya generaba ingresos, por lo tanto me permitía pues hacerme cargo de mis propios gastos y desahogar de alguna manera la carga de gastos de mis padres. Nosotros como hijos realizábamos actividades que pudiéramos colaborar con el ingreso familiar para que pues tuviéramos alimentos, tuviéramos calzado, tuviéramos vestido. Bueno, para ser honesto, la crisis la vivimos desde toda la infancia y no fue mucha la diferencia porque tanto mi abuelita como nosotros, aunque sea el pesito, iba guardando. La década de los 80 significó para Acapulco el principio de una etapa de declive turístico como parte de una serie de problemas ambientales, sociales, urbanos que afectaron la imagen del puerto y en consecuencia la disminución de turistas. Paralelamente a esto se registró un estancamiento en la construcción de hoteles,
aunque la rama de condominios experimentó niveles más altos y rápidos de expansión. Asimismo, perdería el apoyo del gobierno federal tras la constitución de los centros integrales planeados, donde Cancún cobraría importancia. Tal vez porque pues se descuidó aquí el puerto. Venían muchos turistas, pero de repente ya tampoco trajeron, y ya los extranjeros, ya casi no veíamos un extranjero aquí en Acapulco. Raro el extranjero que había, y antes pues sí había mucho. Había dólares, se ganaba la propina un poco más, y es con la que te ayudabas más, con las propinas. Ahora ya no existe eso. Emigré de aquí por la necesidad de la situación que estaba tremendamente fuerte. A pesar de que mis padres siempre decían que había que estudiar, que había que salir adelante, que había que prepararnos, en mí siempre existió eso, de que sí lo quería hacer, de que sí quería prepararme, de que sí quería estudiar una profesión y de que gracias a esa profesión quería trabajar y generar ingresos y cumplir, digamos, con esa etapa de mi vida, ¿no? O cumplir esa meta. Estamos ahora ante una oportunidad excepcional. No la desperdiciemos. Un momento excepcional. Mi vida. ¡Colosia, peso, no! Mi candidatura a la presidencia de la República. El más alto valor de nuestra sociedad, qué duda cabe, es la nación. Y el más alto valor del hombre es la libertad. Ya se me vuelve los pies, yo la tengo que matar. ¡Viva Luis Donaldo Colosio! Hace unos momentos se ha cometido un acto infame el licenciado Luis Donaldo Colosio. Compatriotas, hoy ha fallecido Luis Donaldo Colosio. 1994 fue un año terrible para la vida pública en México. Los mexicanos vivimos el asesinato de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu. Surgió el ejército zapatista en Chiapas, la crisis del peso y la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Todos ellos fueron fenómenos delicados para México, los cuales trajeron consecuencias que aún padecemos los mexicanos. La crisis de diciembre de 1994 irrumpió en México y en el mundo como un evento sorpresivo, que derrumbó en pocas horas una de las economías más aparentemente exitosas y seguras. El desempleo creció, 2 millones de personas perdieron sus trabajos, pues miles de negocios tuvieron que cerrar por quiebra, y otras muchas empresas se vieron obligadas a disminuir sus gastos y, por lo tanto, a recortar empleos. La muerte de Luis Donaldo Colosio impactó a los mexicanos, tanto priistas como no priistas. Fue un magnicidio orquestado desde las más altas esferas del poder, un suceso que sacudió la vida política de todo un país. Fue la muerte de quien sería el próximo presidente en México. Un hecho trascendente en la historia, el cual no se había generado desde la época del México postrevolucionario, con el asesinato de Álvaro Obregón. Y creo que a la gente le dolió mucho, fue una cosa terrible en el país, había mucha inconformidad, cómo mataron al candidato, cómo se atrevieron a matar al candidato, pues había mucha inquietud. Se veía que era un buen candidato para el pueblo porque tenían la esperanza de que fuera algo mejor. Lamentablemente lo traicionaron y su muerte pues ocasionó mucha tristeza a todo el mundo porque México tenía la esperanza en él. En mí encontrarán siempre una sola voz. ¡Que viva México! Las repercusiones sociales que tuvieron las crisis económicas de los 90s fueron incalculables. En muchos casos se tradujeron en pérdidas económicas para las familias. Muchos perdieron las casas y autos que habían adquirido en contratos con tasa variable. Otros perdieron todo
el sentimiento de pérdida de un futuro para el país se hizo al considerarse esta crisis económica como el final de la clase media, así como de todas las comodidades y privilegios que hasta ese momento tuvo dicho sector de la población nacional. Mi mentalidad emprendedora surge por la misma necesidad que nos aquejó a lo largo de mi crecimiento. Si bien es cierto, enfrentábamos muchas necesidades, de alguna manera muchas carencias, y surgía la propia necesidad de generar ingresos. Había la necesidad de poder colaborar, de poder contribuir y ayudar a mis padres a generar ingresos. La familia se convierte en un pilar fundamental para nuestro desarrollo y crecimiento. Yo no imagino que todo lo que he construido y logrado hubiese podido hacerlo sin la ayuda de mi familia. La familia para mí es fundamental, es motivante, trabajo para ellos y por ellos.